Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Hablábamos la semana pasada de que el arrepentimiento genuino va acompañado de fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque yo le puedo preguntar a usted, si usted tiene fe, y usted me puede decir, no, si yo creo. Pero los demonios creen. Pero la verdadera fe produce en mí un cambio, decíamos. Al venir a Cristo, nuestra vida pasa de condenación a vida eterna. Nuestra vida es transformada y es cambiada no por mis propias capacidades, sino por el poder de Dios que está en mí a través del Espíritu Santo. Pero yo quiero que hoy pensemos y nos preguntemos, ¿de verdad creemos en el Señor? ¿De verdad está mi fe puesta en Él? Es tiempo de que nos examinemos. Es tiempo de que usted y yo entendamos si estamos en la fe. Si estamos en la fe, o nada más hacemos lo que oímos, lo que vemos. Pero cuando se trata de mi conocimiento acerca del Señor, algunas veces no lo podemos explicar porque no sabemos quién es. ¿Estamos de verdad en la fe? Y quiero que nos pongamos en pie y oremos. Y luego tomemos asiento nuevamente. Y vamos a ir poco a poco metiéndonos en la Escritura. Señor y Dios, Creador, Salvador, gracias te damos por tu amor y por tu bondad. Quiero suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu el que ministre en nuestros corazones. Que sea tu Espíritu, Señor, el que hable a nuestras vidas. Que cada uno de nosotros, incluida mi persona, pueda ser confrontada y pueda verse en la Escritura, Señor, comparada con lo que el apóstol Pablo dice en esta carta. Y que cada uno de nosotros pueda en esta hora, Señor, aplicar esto a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede tomar asiento, estimado hermano. Debido a las malas noticias recibidas desde la ciudad de Corinto, probablemente por parte de Timoteo, quien había sido enviado por Pablo a Corinto, Pablo se propone nuevamente visitar la ciudad de Corinto. Las noticias que Pablo había escuchado acerca quizás probablemente de Timoteo eran que en la ciudad de Corinto había una serie de falsos apóstoles, quienes se habían dado a la tarea de introducir doctrinas falsas, con el único propósito de desviar a la iglesia de Cristo de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Estos falsos apóstoles, en su afán de tergiversar, de cambiar, de pervertir, de adulterar la verdad, comenzaron atacando a la persona de Pablo. Empezaron a cuestionar el llamado de Pablo. Es a raíz de esto que Pablo ve la necesidad de hacer dos cosas: defender su apostolado, defender su llamado, y eso lo hace del capítulo 1 al capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Y número 2, visitar la iglesia personalmente para confrontar a los falsos apóstoles. Por eso es que el versículo 1 dice lo siguiente: esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos. Se decidirá todo asunto. Era la tercera vez que el apóstol visitaba o se disponía a visitar la ciudad para exhortar, para corregir, para reprender, para disciplinar la iglesia. Y le estoy diciendo todo esto para que usted tenga una idea del contexto de lo que estamos hablando. Pablo no quería, escúcheme bien, encontrar nuevamente a la iglesia viviendo en pecado. Porque ya los había encontrado así, en pecado, la segunda vez que él fue
a Corinto. ¿Y qué le causó esto? Le causó tristeza. Dice segunda carta a los Corintios 2:1, no lo busque. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque él llegó la segunda vez pensando que la gente había cambiado y la gente seguía viviendo en pecado. Él esperaba que a raíz del Evangelio, el Evangelio transformara las vidas de los hermanos. Y es por eso que Él les dice, ok, voy a volver a ir, pero esta vez no voy a ser indulgente. Y dice el versículo 2 de la segunda carta a los Corintios 13, dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Ahora, lo voy a leer, no, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Pablo había sido una persona que perdonaba a la gente, que disimulaba los pecados de los hermanos, concedía gracias, y no con el propósito de que la gente estuviera bien con él, sino por misericordia. Pero le dice, esta vez ya no seré suave, esta vez ya no voy a tolerar faltas, esta vez habrá corrección y habrá disciplina. ¿Con qué autoridad Pablo podía disciplinar a alguien? ¿Con qué autoridad? ¿Era de acuerdo a cómo él pensaba? ¿Era de acuerdo a cómo le convenía? ¿Disciplinaba el apóstol Pablo de una manera antojadiza como sucede hoy en día? ¿Que es más importante lo que el pastor diga que lo que la Biblia dice? Pablo no lo hacía de esa manera. Era una disciplina respaldada en la autoridad que Dios le había concedido en su apostolado. Y aún así, muchas personas le cuestionaban. Muchas personas le probaban. Mire lo que dice el versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: les daré todas las pruebas que quieran, dice Pablo, de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes, es poderoso entre ustedes. A la vez, en el versículo 4, Pablo les recuerda el amor, el sacrificio y el poder con el cual Cristo había resucitado. Mira lo que es el versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos, ¿qué dice? Con Él. Por el poder de Dios para con vosotros. La gente de la iglesia ponía en tela de juicio el apostolado de Pablo. Probaba al apóstol Pablo. Y entonces viene Pablo, que al ver la vida de pecado de la iglesia, Pablo pone a prueba la fe de los hermanos. Y los manda ¿a qué? A autoexaminarse. Hoy sí leamos el versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué dice? En la fe. Probaos por el pastor, por tu esposa, por tu hijo. No, como dice, a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que, ¿qué cosa dice? Que estéis. Dijo un día un pastor, hace algunos años, dio su testimonio en nuestra iglesia, en nuestras reuniones, un hombre que había caído muy bajo, decía este pastor, pero que había sido transformado maravillosamente por el Evangelio. Él mismo, el mismo hombre que había sido transformado, decía que se desconocía. Decía que era un hombre nuevo en un traje viejo.
y decía la verdad. Dijo el pastor que un día de repente vio un rótulo, un aviso que decía más o menos así: si quiere que la gente lo respete, vista bien. Esa es la idea que tiene el mundo acerca del respeto. Qué absurdo, pensó este pastor, porque un leproso puede vestir bien, pero seguirá siendo leproso. Una mera profesión no ha de transformar a un hombre. Es la nueva naturaleza de la que habla segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, todas son hechas nuevas. Es necesario autoexaminarnos, saber qué ha ocurrido en nuestras vidas desde que venimos a Cristo. No hay nada que ponga más nervioso o que no le agrade a un hombre o a una mujer. Ahí está el ventilador, por favor. No hay nada que ponga nervioso o que no le agrade a un ser humano que el someterse a un examen. ¿A quién le gusta someterse a los exámenes? ¿Verdad que a nadie? Puede ser un examen físico, el cual va a determinar su estado de salud. Yo no quiero que me digan lo que tengo. Mejor no voy, mejor me espero. Puede ser para ser contratado en un trabajo. En la mayoría de trabajos hacen evaluaciones psicológicas, físicas, de todo tipo. Para usted obtener residencia o ciudadanía, ¿qué hacen? Examen. ¿Y qué tiene que ver el examen del estómago con los papeles? Se ha puesto a pensar, pero hay exámenes para muchas cosas. Exámenes para medir nuestra capacidad intelectual. Hay exámenes de todo tipo. Todo el tiempo estaremos siendo sometidos a pruebas y exámenes. Pero algunos de nosotros, le pregunto yo, nos hemos autoanalizado, nos hemos autoexaminado para saber si de verdad hemos creído en el Señor. Algunos creemos que es en base a nuestras acciones. Y no es en base a nuestras acciones. No es en base a nuestros actos moralmente correctos. Tampoco es sabio juzgarnos por lo que la otra persona piensa de mí. Porque se ha fijado que nadie habla mal de uno. Bueno, algunos sí. Ay, no, tal persona es que es educada, es súper 10, podés confiar. Nadie habla mal. Por eso es que no podemos juzgarnos o autoexaminarnos a través de las opiniones de los demás. Las Escrituras enseñan que los cristianos deben examinarse a sí mismos o probarse a sí mismos para ver si estamos en la fe. Pero para eso necesitamos, para que tal examen funcione y sea certero y sea veraz, necesitamos tener un estándar correcto, el único estándar apropiado para juzgar la autenticidad de nuestra fe y para crecer en nuestra certeza de la salvación. Es la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Es el único estándar para probar si de verdad nosotros estamos en la fe. Hace algunos meses, si usted se recuerda, estuvimos leyendo la primera carta de Juan antes de iniciar el servicio. Esta carta señala varias virtudes, varias características que se encuentran en alguna medida en la vida de cada verdadero cristiano. A la medida que estas características se muestran en nuestras vidas, podemos tener la certeza de si conocemos o no al Señor. Porque ese conocimiento de Dios está transformando, está moldeando, está cambiando nuestra vida hasta llegar a parecernos más a Cristo. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Es por eso que hoy quiero que cada uno de nosotros nos autoexaminemos. Que cada uno de nosotros pongamos nuestras acciones, pongamos nuestro comportamiento a la luz de lo que dice la Biblia. Busca por favor la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 7. Primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Cuando lo tenga, me regala. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén. 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 El cristiano, una de las primeras características del cristiano es que el cristiano anda en luz. Mira lo que dice el versículo 5. 5, capítulo 1, versículos 5 y 7. Dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es, ¿qué dice? Luz. Luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. Y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, ¿qué dice? Que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos y no practicamos la verdad. Mira lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cada vez que usted vea la palabra tinieblas u oscuridad, se está refiriendo al pecado. No podemos, dice la Biblia, tener comunión con él y andar en tinieblas. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, pero vivimos en el pecado, le mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Debe haber una comunión, debe haber una unidad entre el cristiano y Cristo. La palabra comunión, el diccionario bíblico la define de la siguiente manera: vínculo de propósito común y devoción que unen a los cristianos entre sí y con Cristo. Debe haber un común acuerdo. Y usted lo puede ver en su matrimonio. ¿Qué sucede cuando hay? Claro, son dos cabezas, son dos mundos, son dos maneras diferentes de pensar, pero tienen que llegar a un acuerdo. Debe haber ¿qué? Comunión. ¿Hay comunión entre nosotros y Cristo? En mis acciones, en el carácter, en nuestra conducta. La vida del cristiano debe ir acorde a la voluntad de Dios y a lo que Dios desea para nosotros. Es un propósito común. Los dos van por el mismo fin. Cuando estábamos lejos de Dios, rechazábamos el pecado y todo lo que tenía que ver con Dios. Ahora esa unión que hay entre Cristo y nosotros nos permite, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, amarle, pensar y actuar como Cristo. Somos capaces, una cosa que usted puede ver ahí, una cosa es que somos capaces de resistir la tentación muchas veces, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios, su Espíritu, nos impulsa, nos fortalece y Él nos da la salida. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir que hacemos la voluntad de Dios si no la vivimos, si no practicamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Lo que su palabra dice. Por eso Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cuántos queremos saber la voluntad de Dios?
Mire, hay una cantidad de libros acerca de la voluntad de Dios. Porque todos queremos saber la voluntad de Dios. Lea la palabra, ahí está escrita la voluntad de Dios. Para cada uno de nosotros, ya no la busca, hermano. Si en la palabra del Señor está revelada su voluntad para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿practicamos la verdad? ¿Obedecemos la verdad? ¿Vivimos haciendo la voluntad, lo que la Biblia nos dice de lo que Cristo quiere de nosotros? Por ejemplo, el amor al prójimo. ¿Cómo cuesta, verdad? Algo sencillo. El amor al prójimo. ¿Qué nos manda la Biblia? ¿A qué? Amar al prójimo. ¿Para qué anda buscando la voluntad de Dios si ya está revelada? Un nuevo mandamiento os doy: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, ahí está la voluntad de Dios. Es por eso que la primera carta de Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? La palabra de Dios no debe ser solamente oída, no debe ser solamente leída, debe ser vivida, debe ser practicada. Hablando como cristianos, viviendo como cristianos, actuando como cristianos, en todos lados. No podemos ser una cosa aquí y ser otra cosa allá afuera. No podemos, hermano. No porque yo lo diga, lo dice la palabra del Señor. Es por eso que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Vivamos una vida sometidos en obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuántos pecamos? Amén. Pero qué tan sensibles somos al pecado. Mire lo que dice el versículo 8 del mismo capítulo. Si decimos que no, ¿qué dice? Que no tenemos pecado, nos engañamos al vecino, a mis hijos, a mi esposa, a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero mira lo que dice el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y no solo perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Dice el versículo 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Mira, hermano, la Biblia nos dice que somos pecadores, y todos nosotros sabemos que somos pecadores. Si no es para dónde ser. Cada uno de nosotros conoce en qué áreas de nuestra vida nosotros estamos glorificando al pecado y no a Dios. ¿Cuáles son nuestros pecados? ¿Qué tan sensibles somos a ese pecado? ¿Qué tan receptivo? Eso es lo que quiere decir la palabra sensible. Receptivo en determinados asuntos. Y propenso no solo a ser sensibles y a entender en qué estamos fallando, sino también a ponerle una solución a ese problema. Cada uno de nosotros sabe la solución, sabe cuál es la solución para el pecado que estamos cometiendo. Por lo tanto, no debemos dejarnos vencer. Debemos resistir al pecado, resistir al diablo, no reprender al diablo, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Debemos luchar contra el pecado. Nuestra vida debe estar marcada por un arrepentimiento, por una confesión continua, diaria. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando oramos? Pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón. Eso es lo que debemos hacer. Y lo que es el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo confesando nuestros pecados podemos encontrar perdón. Solo confesando nuestros pecados podemos encontrar perdón. Hay una historia muy bonita en la Biblia. Luego de que David, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, y en el 11 es cuando se narra la historia de David y de Samuel. Pero en el 12, el desenlace, el juicio de Dios. Llegó el profeta Natán donde David, y David sabía que había. El profeta Natán le dijo: había en un reino un hombre con muchas posesiones, con muchos caballos, con muchas ovejas, con muchas concubinas. Y había uno que tenía una sola oveja, por la cual había trabajado, se había esforzado, se había desvelado quizás por cuidarla. Y en eso llegó un hombre a visitar al hombre rico, y el hombre rico, en vez de tomar de sus ovejas para recibir al invitado, fue donde el que solo tenía una, se la robó y se la dio al invitado. ¿Qué hizo David? Oh, ese hombre tiene que morir, le dijo. Esa es una injusticia la que ha hecho. Pues ese hombre eres tú, le dijo. Llega por el versículo 17 del capítulo 2 de Samuel. Dice la Biblia que David no quería comer, ayunaba, se encerró para que Dios, para detener, para suplicar el perdón de Dios. Dios lo perdonó, pero el hijo murió. Alcanzó el perdón, confesó su pecado, se arrodilló delante del Señor. ¿Lo hemos hecho nosotros? Sabiendo que estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, dice Colosenses 2:13, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Debe haber una confesión, debe haber una búsqueda constante del Señor. Hermanos, un verdadero cristiano busca seguir los pasos de Jesús. Mire lo que dice el mismo libro de Juan, capítulo 2, versículo 6. Amén. Amén. Capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, ¿debe qué dice? Andar en Él. Debe andar como Él anduvo. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. El verdadero cristiano anhela ser como Cristo. ¿Cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Sin pecado. No voy a decir en chancletas. ¿Cómo vivió Jesús? Sin pecado. Santidad. Nosotros no podemos vivir sin pecado, porque el único cordero perfecto es Él. Pero vivió en santidad. ¿Cómo? En obediencia. En el mundo de hoy admiramos deportistas, admiramos actores, admiramos al vecino que ha puesto las grandes compañías, él es contratista y tiene tal y tal y tal y tal negocio, y anhelamos y vivimos y queremos imitarlos y queremos ser como ellos, y decimos: ¿por qué yo no? La ambición y el deseo verdadero de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano, es ser como su maestro. Mateo 10:25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Hermano, nuestra meta no debe ser imitar a la gente del mundo. Nuestra meta debe ser imitar a Cristo en cada área de nuestra vida, soportando la tentación, siendo compasivos con los demás, amando
amando al prójimo, obedeciendo en todo a Dios, sometiéndonos a su voluntad y viviendo una vida de piedad. El apóstol Pablo siempre decía que él imitaba, que él buscaba imitar y ser como Cristo. Por eso en la primera carta a los Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Imitemos a Cristo, viviendo como Él, actuando como Él. Si podemos ayudar a alguien, si podemos ser de bendición para alguien, si podemos perdonar a alguien. A todos nos han dañado, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. A todos en algún momento de la vida nos ha dolido algo que nos han hecho. Pero Cristo perdonó a los que le escupían, perdonó a los que le azotaban, perdonó cada vez. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar? El cristiano debe vivir. El cristiano debe vivir rechazando al mundo. El cristiano crece cuando nosotros somos verdaderamente cristianos. Hay un crecimiento en nosotros. Y ese crecimiento nos lleva a rechazar al mundo. Y no porque yo lo diga, lo dice la Biblia. Mire lo que dice el capítulo 2, versículos 15 y 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debemos amar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque a consecuencia de la naturaleza caída, del pecado original, todo se corrompió. La Biblia dice que Dios maldijo la tierra a raíz del pecado. La Biblia dice que el hombre trabaja. Nadie quiere trabajar. Es bien pesado el trabajo, ¿o no? O a alguien se gana fácil el dinero porque me lleva. Pesado. A consecuencia de Pecado. Hace unos días estaba enfermo y le digo a mi esposa: yo creo que después de esta enfermedad ya sé lo que es dar al mundo. Qué ríe, hermano. Nadie puede describir ese dolor, ¿verdad? Pero duele, va. Nadie lo puede describir, pero sí. Eso es a consecuencia del pecado. El mundo en el que vivimos, los pensamientos, las ideas, las actitudes de todo lo que vemos en el mundo está en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos vieron la noticia que la mamá, que es el papá del niño, ya dio a luz? ¿No se fijaron esa noticia? Métase a CNN. Hay una pareja, para que usted tenga una idea de cómo está el mundo. Y a eso es a lo que se refiere esta parte de la escritura. Hay una pareja de hombre y mujer. El hombre en la relación, él quiere ser ella. Y se viste como ella. Y actúa como ella. Y la mujercita de la relación, ella quiere ser hombre. Fíjese bien, fíjese qué desorden es. Están invertidas las cosas. Pues por ende, de verdad, se casaron. Creo que es en Bolivia, en Perú, no sé en qué país de Sudamérica, pero es en Sudamérica. Y la que quiere ser hombre, dio a luz. De la que es mujer, que es hombre. Hermano, mejor métase y vea la noticia. Eso que usted no entiende. Pero lo que puedo ver de ahí es que aunque ella quiera ser hombre, ella es mujer. Y que nadie puede cambiar lo que Dios previamente estipuló
desde el inicio de todas las cosas. Es por eso que esta parte de la escritura dice: no améis. Fíjese bien la palabra que usa: no améis. ¿Por qué no dice no hagáis, no busquéis? No améis, porque tiene que ver con el corazón. Amar es tener amor por alguien, es tener amor por algo. ¿Qué cosas ama usted? ¿Qué cosas ama? Pensemos. Su casa, su trabajo, su salud. Nadie quiere enfermar. Pero creo que el mejor ejemplo son nuestros hijos. ¿Qué hacemos por nuestros hijos? Lo que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor. Eso es lo que hacemos nosotros por las cosas del mundo. Porque amamos al mundo. Porque deseamos al mundo. Por eso es que Juan nos aclara en el versículo 16, mire lo que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo es pecado. Y esos dos, el deseo de la carne es pecado, y lo que los ojos desean y ven todo el tiempo casi es pecado. Y la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Todo lo que podamos anhelar, todo lo que podamos desear, placeres, posesiones, posiciones laborales, no es que esté mal, no me malentiendan, estoy poniendo a la par de Cristo. El problema es que nosotros no pensamos que las cosas se van a acabar. El problema es que nosotros pensamos que vamos a ser eternos. Por eso dice el versículo 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre, de Dios, dice, permanece para siempre. El mundo es temporal, todo se va a acabar, todo se va a terminar, pero aquellos que hagamos la voluntad de nuestro Padre, permaneceremos eternamente, viviremos eternamente, no moriremos. Porque hay gente que está viva, pero está muerta. Muerta espiritualmente, lejos de Dios, sin conocimiento de Dios. Una persona que está de verdad en la fe, una persona que de verdad es cristiana, anhela aprender más de Cristo. Mire lo que dice el versículo 19 del mismo capítulo: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido, se hubieran quedado con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice lo dice de la siguiente manera: esas personas que salieron de nuestras iglesias, fíjense bien la palabra que usa, que salieron de nuestras iglesias, porque muchos conocemos personas que han salido de las iglesias y que hoy en día viven como inconversos. Mira lo que dice: salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. El verdadero cristiano permanece, no solo como prueba de su fe genuina, sino también por el deseo de seguir aprendiendo y conociendo de Cristo. Continúa las prácticas enseñadas por Jesús, continúa con las enseñanzas de los apóstoles sin apartarse de la verdad. No se deja llevar por cualquier tipo de doctrina. Y hoy hay muchas doctrinas, porque la gente hoy en día quiere ver cosas sobrenaturales. No recuerdo el nombre del mal llamado apóstol, que dice que él convierte el agua en vino. Ahí está en YouTube el video. Yo no sé quién ha tenido la oportunidad de verlo. Pero él empieza con los hermanos y les dice: venga para acá, oremos los dos, con su fe y la mía lo vamos a poder hacer. Pero antes de eso, dígame, ¿de qué marca quiere el vino? Va. Alguien que tenga problemas con la bebida, ya la hizo.
Aquí hay una advertencia. Es una advertencia para lo que escuchamos, para la predicación que escuchamos, para la enseñanza, para la falsa doctrina que está metida dentro de las iglesias en nuestros días. Por eso Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pero ¿y qué sucede con los que se apartan? ¿Pero y qué pasa con aquellas personas que llegaron a la iglesia? Se mantuvieron, sirvieron, enseñaron, guiaron, lideraron y se han ido de la iglesia. Pues ellos han apostatado de la fe. Pues ellos han negado la fe, dice esta parte de la fe. Nunca creyeron, quizás. Son como aquella semilla, dice la parábola del sembrador, que no cayó en buena tierra, que por su falta de raíz fue arrebatada, fue removida, fue apartada. Así nos pasa a muchos cristianos. Porque por eso Juan dice: si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Porque una característica del que ha nacido de nuevo es que se mantiene firme. Le vaya como le vaya, usted permanece. Por eso que dice en Marcos 13:13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que, ¿qué dice? Permanece hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. A esto se le conoce como la perseverancia de los santos dentro de la teología. La perseverancia de los santos. Aquel que está en Cristo no se aparta, permanece. Todo aquel que verdaderamente es cristiano, que verdaderamente es un discípulo, está sujeto a la disciplina paternal y amorosa de Dios. Miren lo que dice Hebreos. Vayámonos más atrás. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11. Amén. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Y habéis ya olvidado la exhortación que, como quien dice, a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ¿qué dice? Al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para que lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay una diferencia entre ser criatura y ser hijo. Todos somos criaturas, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo, obtenemos un Padre el cual nos perdona, un Padre el cual nos da su amor, un Padre el cual nos
da su salvación, nos da su justificación. Un Padre que bendice y un Padre que da vida eterna. Pero también recibimos un Padre que disciplina y corrige. ¿Por qué? Porque nos ama. Por eso el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. El problema, ¿sabe cuál es? Que a nadie le gusta que lo corrijan. Que a nadie le gusta que lo disciplinen. Usted y solo San usted tiene la razón. Nadie más. No tenemos la humildad de reconocer cuando nos hemos equivocado y de aceptar la corrección de Dios. Nos gusta lo bueno, nos gusta ser bendecidos, pero no nos gusta el dolor, pero no nos gusta la insatisfacción, pero no nos gusta cuando se nos dice no, pero no nos gusta cuando se nos llama la atención. Por eso muchas personas también se van de las iglesias, porque no están dispuestos a soportar la corrección. Por eso que el versículo 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si soportáis la disciplina, aprendamos a soportar, aguantemos la corrección de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es necesaria para nuestras vidas. ¿Es que acaso sus hijos no necesitan ser corregidos? Y sin importar la edad que tengan. ¿Me sé bien lo que le estoy diciendo? Usted puede tener 30 años, pero si su mamá está aquí, que lo va a sonar. ¿Y qué puede hacer usted? Recibir la corrección. Amén. No me vieron mucho, pero amén. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. No se puede pasar por alto el castigo. ¿Me entienden? ¿A cuántos les dijeron esperate al llegar a la casa? ¿A cuántos? Ojalá y se le olvide en el camino a mi mamá. Yo lo hice con el de 2 años y medio hace 2 semanas. Hizo un desorden en el carro, pero fue llegando a la casa, venga nuestro rey. 3 hinchazos. Ay, que muy chiquito. Ni lloró. Ni lloró. Igual. Pero yo debo de corregir a mis hijos, debo de enseñar a mí. Lo mismo sucede con Dios. Dios nos enseña y nos corrige, y para eso es necesario el castigo. Hermanos, yo no sé si usted está siendo disciplinado por el Señor, está siendo corregido por parte de Dios, pero piense que lo que sea que esté pasando en su vida está dentro de la voluntad de Dios y dentro del plan soberano de Dios. Que el propósito es demostrarle a usted, esta es la buena noticia, que usted es hijo de Él, que por eso lo corrige. Y número 2, que todo lo que sucede en su vida, lo bueno y lo malo, la enfermedad y la salud, está dentro de la soberanía de Dios. Y si está dentro de la soberanía de Dios, ¿sabe qué podemos hacer? Confiar de que Él tiene control. Hasta aquí hemos visto algunas características de un verdadero cristiano. Mi propósito hoy día no ha sido juzgarlo a usted, aunque sí, la Biblia nos manda a juzgar con justo juicio, pero no me voy a meter ahí porque vamos a andar señalando. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Porque hoy eso está de moda. No juzgues para justificar mi pecado. Yo le puedo enseñar a dónde me he visto. Eso está muy de moda hoy. Muy de moda hoy. No juzgues. Vos también.
Mi intención no es esa, sino es que usted se autoexamine, que usted se autoanalice y que evalúe si está en la fe. Y si no está en la fe, hoy es el día. Hoy usted necesita venir delante de Dios con un corazón sincero, con un corazón humillado, arrepintiéndose de su pecado, poner su fe en Él. De verdad. Porque dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a ver.